Buen día. En esta ocasión, pues, les voy a hablar acerca de uno de los temas fascinantes, siempre relacionados con la cultura maya. En este caso es toda la información que está girada en torno al colapso, específicamente en el periodo clásico. Mi nombre es Giovanni Morales y para mí es un gusto el día de hoy hablar con ustedes y compartir un poco acerca de este tema tan importante en el periodo de este pueblo. Bueno, como ya se sabe, eh, la zona ocupada por, este, por esta civilización es una zona muy diversa culturalmente y de una extensión muy grande también, territorialmente hablando. Eh, Se sabe que el área de Mesoamérica pues, fue ocupada desde el sur del Istmo de Tehuantepec, en México, eh, los actuales países de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, que es del área donde principalmente pues, se dio el apogeo de estas grandes ciudades. Eh, Geográficamente hablando, encontramos tres posiciones en Mesoamérica de los mayas. La primera zona son las tierras bajas del norte, que ocupan los espacios delimitados por la plataforma de Yucatán, las tierras bajas del actual departamento del Petén en Guatemala y algunas planicies que existen en el occidente de Belice. Luego tenemos las tierras bajas del centro, que específicamente se encuentran en el actual centro del Petén, que es donde se encuentra la ciudad de Tikal. Y más al sur de esta zona encontramos las tierras altas que pertenecen a la actual cordillera volcánica de Guatemala. Entonces, nos vamos a centrar específicamente para este que es el periodo clásico en las tierras bajas del norte, las del centro y las del sur. En torno a todos los acontecimientos que ocurrieron en este periodo clásico, pues han surgido diversas hipótesis y también diversas ideas que pues han tenido controversia porque muchas personas hablan de desaparición en cuanto al esplendor que se logró por esta cultura. Entonces, surgen muchas explicaciones erróneas definitivamente en este sentido, porque ¿cómo es posible que una civilización tan importante y que logró avances tecnológicos, arquitectónicos, culturales, astronómicos y en fin, en muchos campos, entonces es inaudito el hecho de que eh, ante tal poder y ante tal avance, pues se hayan decaído de tal forma que en tan solo algunos años, eh, pues prácticamente todo lo que se había logrado, pues se perdió. Y entre estas hipótesis o ideas erróneas que, como ya dije, existen, es de que estas ciudades desaparecieron repentinamente de un día para otro. También hay otras ideas un poco más eh, fuertes en cuanto a la manera en la que se han dado, en la cual se habla incluso de abducciones por parte de extraterrestres y que es desvalorizar realmente todo el proceso de, de esta civilización y todas las causas que realmente fueron las que provocaron que se llegara al día en que pues tuvieran que abandonar sus ciudades tan monumentales. En este sentido, se habla de un proceso multicausal o de procesos que tienen diversas causas,
los cuales propiciaron la, el deterioro de estas grandes ciudades, específicamente ciudades del periodo clásico, como es el caso de la ciudad de Tikal. El colapso en este sentido fue el resultado de una serie de circunstancias que relacionadas entre sí crearon pues condiciones de vulnerabilidad para la vida social, política, económica y religiosa, que al final de cuentas lo que sucedió fue que ya no fue posible la vida tal y como se conocía hasta ese momento. Entonces hay diversas características que vamos a abordar el día de hoy para explicar cómo fue este proceso de degradación social, principalmente. Dentro de las causas estudiadas actualmente por los arqueólogos y estudiosos de los mayas, pues han surgido diversas relaciones e hipótesis que han sido comprobadas en gran medida, y entre esas teníamos las cuestiones ambientales. Lo que sucedió durante este periodo, aproximadamente entre los siglos 9 y 10 después de Cristo, según investigaciones tecnológicas y ambientales principalmente, se ha descubierto que hubo una sobreexplotación de los recursos naturales, que lo que provocaron fueron una alteración en los ciclos de principalmente el agua y el cambio de uso en el suelo. Eh, Estos factores se ven principalmente afectados porque estas ciudades en su apogeo llegaron a tener poblaciones muy densas, las cuales lógicamente se entiende que demandaban recursos de una manera en la cual al suelo principalmente y al agua el tiempo no era suficiente para que estos recursos se renovaran y estuvieran disponibles sin, sin existir alteraciones. Entonces, es una de las cuestiones principales por las cuales se vieron afectados los ecosistemas en esa área de habitación. También la región fisiográfica de las tierras bajas interiores del Petén eh, crean condiciones que no son aptas para las actividades agrícolas ni de explotación de los recursos hídricos. Entonces, por las características del suelo de esta región, son principalmente de vocaciones y aptitudes forestales principalmente. Entonces, por esa razón es de que las actividades agrícolas en estas regiones eh, no duran mucho tiempo en cuanto a otras regiones del país, por lo que cada cierto tiempo debía de existir una rotación constante en las prácticas agrícolas, y esto demandaba que cada cierto tiempo debían de existir nuevas tierras para la agricultura, porque las que ya habían sido utilizadas estaban empobrecidas y ya no producían lo necesario para tener a la población eh, abastecida de alimentos, principalmente. Otra de las causas que se han estudiado y que se ha evidenciado que fueron de mucho peso para este declive fueron las causas políticas y sociales. Pues se sabe y se ha demostrado que existían incursiones o invasiones de los pueblos de México a las ciudades del sur, como por ejemplo entre la ciudad maya de Calakmul, que era la ciudad enemiga de Tikal, es decir, entre estas dos se mantenía una constante contienda, por lo que las actividades de comercio e interacción con otras ciudades se veían constantemente afectadas, y esto lo que provocaba era que se mantuviera una tensión política tanto a nivel interno como externo. Entonces, todas estas actividades de luchas entre estos pueblos no proveían la capacidad y el tiempo necesario para que se pudieran realizar todas las actividades comunes y que permitieran la sobrevivencia de las personas principalmente. Entonces,
conforme pasaba el tiempo y esta situación se mantenía igual o en algunas ocasiones más tensa, entonces eh, poco a poco fue provocando que se diera un deterioro social y político principalmente, que más adelante pues iba a dar sus repercusiones y que era algo inevitable a final de cuentas. Eh, Podemos ver en la imagen pues las vastas zonas que en la actualidad todavía son posibles de ver eh, en las ciudades. Entonces, para que nos hagamos una perspectiva de lo que fue para ese tiempo, pues nos damos cuenta de que a pesar de que es una región rica en cuanto a recursos, en determinado momento, pues como ya se dijo, estas zonas pues fueron alteradas no solo por las actividades agrícolas, por las actividades de explotación de los recursos hídricos, sino que también estas zonas estaban constantemente en lucha y en contienda porque son zonas estratégicas y que para estas ciudades el control de estos recursos y de estas rutas de interacciones de comercio con las otras ciudades, pues representaba una ventaja no solo política, sino que también económica y social. Entonces es una zona, lo fue y lo sigue siendo, una zona frágil y de gran interés en cuanto a las cuestiones políticas y económicas principalmente. Las ciudades, siempre regresando al tema del contexto político, de la guerra, de las economías y las rutas de comercio, pues siempre se mantuvieron en constante interacción entre ellas y podemos ver que este deterioro principalmente en las ciudades como Tikal, como Aguateca, la ciudad de Dos Pilas, eh, fue un proceso que pues no se dio en la misma temporalidad para todas las ciudades. Esto se puede evidenciar en cuanto a las tensiones políticas que se daban, por ejemplo, entre la ciudad de Copán en Honduras y la ciudad de Quiriguá en el actual departamento de Izabal, ya que al ser estas ciudades contrincantes, pues existían muchos problemas entre ellas y esto se ha evidenciado según las recientes investigaciones arqueológicas, en el que estas ciudades constantemente eran tomadas como prisioneras, se sacrificaban a sus gobernantes y de esta manera era como todas las inscripciones, principalmente en las estelas, ha quedado eh, escrito todas estas actividades y también se da el hecho de que mientras unas estaban en un proceso de declive, habían otras que estas causas lo que hacían era que entraran en una etapa de apogeo o de crecimiento económico y político principalmente. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, Solo expliqué algunas de las causas y las más importantes acerca de este proceso de deterioro del periodo clásico de la civilización maya y que pues a partir de eso pues entró en, en una contienda de estos pueblos, los cuales pues definitivamente no desaparecieron como se cree, sino que es una transformación, es un cambio que siguió durante muchísimo tiempo y que es muy importante entenderlo y conocerlo de esta manera, porque así es como estos pueblos pues se puede conocer de mejor manera todas las dinámicas sociales que se dieron entre ellos. Muchas gracias.